La madrugada del 22 de septiembre de 2013, una niña aparece muerta en el borde de una carretera en mitad del campo. Sus padres, que después serían acusados de su asesinato, acudieron a la comisaría a interponer una denuncia por desaparición 3 horas antes. Este caso conmocionó a España hace 11 años. Ahora, la productora Bambú y Netflix han decidido recrear el asesinato de Assumpta Basterra en una serie protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa. Resumiendo el caso Assumpta. Es sábado 21 de septiembre de 2013. Rosario Porto y Alfonso Basterra acuden a las 22:17 a la comisaría más cercana, a interponer una denuncia por la desaparición de su hija Assumpta. Ambos la habían adoptado 13 años antes. La adopción de Assumpta fue bastante sonada en Galicia, ya que era la primera niña china adoptada por una familia gallega. Rosario dice a los policías que dejó a su hija haciendo los deberes en su casa esa tarde, mientras ella iba por unos bañadores a una finca familiar, ubicada a unos 20 minutos de Santiago, lugar donde Rosario y Alfonso viven a apenas unas calles de distancia. Ellos están divorciados desde principios de 2013, cuando Alfonso descubrió que Rosario lo engañaba con otro hombre. Rosario explica que al volver a su casa sobre las 9:30 de la noche, se puso nerviosa al no ver a su hija, y llamó inmediatamente después a Alfonso. Este decidió acompañarla a poner la denuncia a comisaría. Con esta información, los agentes de la Guardia Civil, Cristina y Javier, se ponen a intentar recabar pruebas. Lo primero que hacen es acudir a los domicilios de Rosario y de Alfonso para comprobar su estado. Tras ver que no hay nada sospechoso, les piden ir hasta la finca a la que Rosario fue esa tarde. Rosario y Alfonso acceden y así llegan hasta el lugar. Rosario, muy nerviosa, pide ir al baño. Los agentes acceden, descubriendo cómo Rosario iba directa a una papelera en la que había varias mascarillas, papeles usados recientemente y una cuerda naranja. Para ese entonces, unos tipos se han topado con el cadáver de Assumpta tirado en mitad de una carretera poco iluminada. Junto a su cuerpo, el juez instructor del caso, Luis Malvar, y los forenses hallan unas cuerdas naranjas. Desde aquí, la investigación de la muerte de Assumpta se centra sobre sus padres. Y más cuando descubren en las cámaras de seguridad de la zona que Assumpta iba con su madre esa tarde en el coche dirección a la finca familiar. Rosario cambia su declaración al enterarse de esto, alegando que su hija estaba insoportable por la adolescencia y que tras querer acompañarla en un primer momento, después le pidió volver a casa para hacer los deberes. Tras hacerle la autopsia a Assumpta, se determina que murió por asfixia, tras haber ingerido previamente 27 pastillas de lorazepam. El día del entierro de Assumpta, el juez instructor manda a Cristina y Javier a detener a Rosario por incongruencias en su declaración. La mantienen en un calabozo mientras tratan de averiguar qué hizo Alfonso esa tarde. A él no lo encuentran en ninguna cámara de seguridad de la zona. Su teléfono estuvo desconectado toda la tarde hasta que volvió a conectarse sobre las 9. Según él, pasó la tarde leyendo tras haber almorzado con su hija y con Rosario sobre las 2 de la tarde de ese día. Las cámaras corroboran esto. Assumpta fue a casa de su padre sobre las 2, al igual que Rosario. Ambas salieron de casa de Alfonso sobre las 5 con unos minutos de diferencia. No tienen nada contra él, pero Luis está convencido de la implicación de ambos. El agobio que vive con la enfermedad mental de su padre le hace estar muy irascible durante todo el proceso de investigación. Javier y Cristina son conscientes de ello y tratan de hacerle ver varias veces que de momento las pruebas que tienen contra los padres son bastante débiles. Aún así, Luis insiste en detener también a Alfonso y en encerrarlo en una celda cercana a su exmujer para escuchar qué se dicen. En esas grabaciones, los investigadores escuchan cómo Rosario le dice a Alfonso que por culpa de su mente calenturienta están en esta situación. Él le dice que todo saldrá bien y que no hable de más, porque seguramente los estén grabando.
Tras dejar la defensa de ambos un amigo cercano a ellos, un abogado llamado Juan José y su compañera Elena deciden asumir la defensa de Rosario y Alfonso conjuntamente. Ellos se lo piden así, ya que están convencidos de que ninguno ha acabado con la vida de su hija. Unas pruebas halladas en la camiseta de Asunta señalan directamente a un joven que podría haber abusado de Asunta. Juanjo y Elena lo comprueban para tratar de eliminar toda sospecha sobre sus clientes. Sin embargo, la implicación de este hombre se descarta tras comprobar que estaba en Madrid en el momento de los hechos, y tras sospechar que la camiseta de Asunta pudo haberse contaminado en el laboratorio con las pruebas que se estaban analizando del hombre en ese momento por un caso anterior. Luis sigue convencido de que los padres son culpables. En el ordenador de Alfonso han encontrado unas fotografías de Asunta que bajo su punto de vista podrían dar a entender que Alfonso abusaba de su hija. Los de científica no consiguen demostrar que las cuerdas naranjas ubicadas cerca del cuerpo de Asunta y la que estaba en la finca fuesen la misma. Tratan de explicarle a Luis que en realidad no tienen ninguna prueba en concreto contra los padres, más que las imágenes en las que se ve a Rosario y a Asunta camino a la finca. Para los agentes, lo más probable es que tras una fuerte discusión esa tarde entre Rosario y Alfonso porque Rosario había vuelto a estar con su amante, esta, totalmente ida y empastillada, drogase intencionadamente a Asunta, a la que veía como lo único que le iba a mantener unida para siempre con Alfonso. Tras esto, la convenció de ir hasta la finca y la ahogó cuando ya ésta estaba muy débil. Tras dejar el cuerpo en una carretera oscura, volvió a Santiago, llamó a Alfonso y denunció junto a él la desaparición de Asunta. Para el juez instructor, la implicación de Alfonso es incuestionable. Él fue quien convenció a Rosario de que tenían que acabar con la vida de Asunta si no querían que ésta contase lo que le habían hecho durante meses. Y es que quedó probado por los análisis del cuerpo de Asunta que había estado consumiendo lorazepam durante los meses previos a su asesinato. Alfonso fue quien adquirió esos medicamentos en la farmacia, diciendo eso sí, que los compraba para Rosario, que había estado sumergida en una depresión tras el divorcio y tras un supuesto robo que ella y Asunta sufrieron en esos meses. Para Luis, Alfonso fue quien instigó a Rosario a drogar a su hija, y quien planeó ir hasta la finca, asegurándose antes de esconderse en la parte de atrás del coche para que las cámaras de seguridad no lo captasen a él, para allí acabar con la vida de su hija. Tras esto, él se fue andando de regreso a Santiago, dejándole el encargo a Rosario de conectar la alarma en 1 hora y de volver a su casa tras deshacerse del cuerpo de Asunta. Tras 2 años llega el juicio por la muerte de Asunta. El relato de una compañera de clase de Asunta complica las cosas, ya que esta asegura vio a Alfonso con Asunta esa tarde sobre las 6:30. El fiscal pone en duda su declaración, ya que la cámara de seguridad captó a Asunta con su madre dirección a la finca sobre las 6:20 de esa tarde. El jurado popular tiene que tomar una decisión. Tras escuchar las defensas de los abogados de Rosario y Alfonso y tras ver todas las pruebas que el fiscal expone contra ellos. Las cuerdas naranjas, las 27 pastillas en el cuerpo de Asunta, las fotografías de la niña tras disfrazarse para un festival del colegio y las imágenes de la cámara de seguridad en la que Asunta va junto a su madre a la finca. Uno de ellos no ha seguido el caso por la tele y expone sus dudas sobre si Rosario y Alfonso pueden ser inocentes. El resto se encarga de contarle sobre las grabaciones ilegales en la celda encargadas por el juez instructor, en las que Rosario y Alfonso no querían hablar demasiado por si les estaban grabando. El jurado popular dictamina por unanimidad que Rosario y Alfonso son culpables del asesinato de su hija. Ambos son condenados a 18 años de prisión. Cristina duda sobre su labor en la investigación. Javier le dice que ellos tan solo recabaron pruebas, que es su único cometido. Son otros los que se encargan de interpretarlas. El móvil del asesinato no quedó esclarecido en la sentencia. Las numerosas hipótesis de por qué Rosario y Alfonso acabaron con la vida de su hija esa tarde siguen siendo válidas. Él seguirá en prisión hasta el año 2031. Ella consiguió quitarse la vida en 2020 tras varios intentos previos y manteniendo siempre su inocencia.
Antes de morir, Rosario pidió a su abogado que se encargara de poner una esquela cada año en el periódico en la que pusiese "Te querré siempre".